Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, no es noticia para nosotros ver cómo este virus, el COVID-19, pues está afectando, ya ha venido afectando al mundo ya desde casi ya un mes largo, 2 meses. Bueno, ¿cómo observar todos estos acontecimientos? ¿Por qué? Porque sabemos que esto ha hecho que la gente esté hacinada, enclaustrada en sus casas, cese laboral, eh, problemas de orden económico, cese educacional, cese comercial. Todo esto genera desconcierto, trabajos profundos, fuertes, generosos de las instituciones sanitarias, trabajos de los mismos gobiernos para mantener el orden a nivel social, el trabajo mismo de la iglesia, su realidad pastoral también compleja. Vemos pues que ha venido suscitándose una serie de cambios y una serie de desconciertos, obviamente, dentro de la persona humana. ¿Qué va a pasar? ¿De dónde viene esto? Aparece una serie de especulaciones que si el virus fue creado en laboratorio o que si en realidad fue producido o se generó en virtud de que un animal tal o tal cosa. No se sabe. Hay muchas cosas que se tejen. Puede haber mucho de verdad, pero también mucho de mentira. Como no sabemos exactamente a dónde nos va a llevar todo esto, porque esto nos va a conducir a algo, ¿no? Dicen que a mediados o finales de abril todo se va a normalizar, entonces uno se pregunta, ¿y por qué se va a normalizar? ¿Por qué esa fecha? ¿Por qué no se normaliza antes o unos meses después de abril? Son cosas que uno se plantea en sana lógica. Lo que sí sabemos es que esta noticia del COVID-19 pues ya está saturando obviamente los medios de comunicación, está saturando nuestras mentes, está saturando nuestras vidas y creo que no es saludable esa sobresaturación de información y hasta desinformación. ¿Cómo podemos entonces asumir esto? Porque se plantean muchas preguntas, muchas afirmaciones también. Es que esto es virtud que Dios está castigando por nuestros pecados. Otros están diciendo, no, eso no es así, eso es simplemente un pataleo de la naturaleza, simplemente los movimientos naturales que tiene el mundo, el planeta. Otros no le dan mucha importancia, otros dicen eso es pura ficción, otros dicen, no, esto está grave porque esto en realidad sí es la primera vez que pasa esto es una realidad de orden apocalíptico, es que eso sí lo había dicho Nostradamus, es que eso lo dice la profecía del profeta Daniel, es que eso fue la cuestión de los Illuminati, porque las grandes familias están tratando de hacer colapsar la economía para lograr un gobierno de acuerdo al nuevo orden mundial y un montón de cosas que tal vez puedan tener algo de cierto, pero tal vez no. Entonces, ¿cómo hace un católico para asumir, entender de una manera equilibrada y objetiva todo este acontecimiento causado por el COVID-19? Pues yo creo que la mejor forma es remitirnos a lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Perdónenme, no voy a repetir la grabación, o sea que sigo así. Entonces, que nos tenemos que remitir a lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Por qué la palabra del Señor? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Bueno, la palabra del Señor nos enseña que hay que analizar, estudiar los signos de los tiempos. Eso es bien claro. San Pablo también, la palabra del Señor nos enseña que hay que hacer discernimiento de todo, de analizarlo todo, ¿no? Discernirlo todo muy bien y quedarse con lo mejor. Bueno, así las cosas, entonces uno dice, bueno, ¿cómo podemos entender todo este acontecimiento? ¿Cómo podemos interpretar lo que estamos viendo? Pues bien, pues lo que está pasando ahora, pues no se había vivido antes.
Es la primera vez en mis 17 años como sacerdote que me toca celebrar la misa solo. O sea que esto sí es bien grave. ¿Ve? Es la primera vez que yo como sacerdote me toca celebrar un matrimonio, perdón, un bautismo donde solamente esté el papá, los padrinos y el niño. Esto es inédito. O sea que analizando esto dentro de la iglesia, veo que la cosa está grave. Está grave. Dos, cuando las personas se enclaustran, se hacinan, no se dejan salir a la calle, entonces obviamente esa gente que se queda en casa es la gente que produce, que va a las fábricas, que va a los talleres, que va a las tiendas, que va a los restaurantes a trabajar, a producir. Si muchos de ellos están en sus casas, entonces están dejando de producir. Al dejar de producir, pues obviamente la empresa pues deja de rendir lo que tiene que rendir. El salario que le tienen que pagar al empleado, pues tiene que pagarlo en ese momento la empresa, porque el empleado no es culpable de este acontecimiento. ¿Listo? Y entonces la realidad de orden económico, pues se está viendo. Simplemente es analizar, hacer un análisis fenomenológico de la realidad, es decir, ver el dato que se nos presenta allí y vemos calles solitarias que en una vida normal están llenas de tráfico y llenas de gente, que cuando uno entra a un centro comercial que está en su vida normal, está lleno de gente, muchos empleados y hoy prácticamente parecen museos. Cuando uno observa este tipo de cosas, centros comerciales, restaurantes, avenidas, escuelas, universidades, colegios, bancos, uno ya el banco tiene que hacer sus transacciones por ventanilla. Eso es una cosa que también dice algo. Hay un fenómeno de la realidad, es decir, un dato que se nos aparece que vemos que es anormal, no es regular. No, eso nos está diciendo algo. Entonces, si vemos algo dentro de la iglesia, suspensión de misas con público, con la asamblea, eso es muy grave. Suspensión de todas las pláticas, todas las charlas que se dan a nivel pastoral, cosas de estas, esto es complicado. Es algo que nos dice la realidad. Entonces, ahí estamos haciendo un análisis de las cosas. Estamos haciendo un discernimiento de lo que se nos presenta. Bueno, entonces, si nosotros somos personas que tenemos agudo el sentido de la inteligencia, podemos pensar lo siguiente. Como no vamos a entrar a especular que si el virus fue creado en laboratorio o que su origen fue en tal parte, que si fue inoculado o transmitido de manera voluntaria, con intencionalidad, para tratar, como no podemos entrar en ese tipo de cosas, como no podemos entrar que eso es en virtud de que los Illuminati junto con los masones, con las familias tal, entonces han creado, no podemos entrar tampoco a determinar eso porque no lo sabemos, se especula, se dice, pero a ciencia cierta no lo sabemos. Entonces desde Cristo sí podemos tener unas luces, eso sí me parece que se debe hacer. Jesucristo es la luz del mundo. Y Jesucristo nos dice a nosotros que nosotros somos la luz del mundo. Entonces vamos a tratar de iluminar nuestra realidad. Iluminar. Bien, esto que ha causado a nivel humano, a nivel espiritual, digamos, a nivel de sensibilidad, a nivel de sentimientos, porque estas cosas nos hacen tener sentimientos de frustración, de tristeza, de interrogantes, de muchas dudas. ¿Qué pasará? ¿Por qué esto? ¿Qué miedo? Más bien yo no salgo. Esto es increíble. El mundo se va a acabar. Un montón de cosas. Entonces vamos a tratar de iluminar esas realidades. Bueno, entonces se crea una situación, puede ir creando una situación ¿de qué? De que el ser humano cuando está asustado, se genera en él una realidad de que hay que cambiar las cosas. Estamos asustados, acudamos a Dios. Estamos asustados, ay, ruéguele al Señor. Hasta el ateo se convierte.
Y resulta que así las cosas, vamos a mirar entonces todas las religiones. Porque esto abarca al mundo entero. Y en el mundo entero hay diferentes religiones. Unos creen en Alá, con su profeta Mohammed, otros creen en Buda, otros creen en sus diferentes dioses, por ejemplo los de la India, o nos creen en la Pachamama, ¿no? Otros creen en que la piedrita tal y el cuarzo tal y el Feng Shui y todas esas realidades de la New Age y en el yoga y la posición tal, relájate, toma calma, respira profundo que esto va a pasar, siéntete con la vía cósmica, entiende que tú eres una chispa divina, todo un montón de tonterías, ¿no? Y cada uno tiene su expresión, listo. Pero de todas maneras ese tipo de cosas, cuando estamos en crisis, como que en ese momento se nos olvida qué tipo de religión tenemos, porque empezamos a ser solidarios. Si este necesita que unos guantes, una careta y se lleva al hospital y yo soy cristiano, pues soy musulmán, lo hago. Es más, el más ateo puede en ese momento llevar al cura el cual fue ofendido por él, y si está enfermo de pronto el ateo por tener corazón va y lo ayuda. Entonces aquí hay una cuestión que se va generando que es la gran fraternidad universal. Gran fraternidad universal. Y es el concepto donde yo quiero llegar para decirle a usted que ojo con esto. Porque va a llegar el momento en que se va a tratar de pronto, de unificar a todas las religiones, ¿no? Y unificar a todas las religiones, hermanito, no peleemos por credos, por libros sagrados, por doctrinas, por dogmas. Simplemente, hermano, rézale a Dios. A Dios. ¿Cuál Dios? El Dios que tú quieras, pero rézale y órale y cree en Él. Y lo importante es que nosotros nos hermanemos. ¿Y qué es lo que nos hermana? Porque si es fraternidad, es decir, hermanos, ¿qué es lo que nos hermana? Pues un padre. Y entonces, ¿cuál es ese padre? Ese padre es un ser etéreo y gnóstico. Es decir, que lo que nos va a unir para que se llame universal, fraternidad universal, nos va a unir lo que unía a esa fraternidad en Francia. Cuando toda esta realidad de la masonería que se empezó a gestar y a desarrollar allí de una manera particular, lo mismo que en Inglaterra. Entonces, la fraternidad universal, ¿qué unía a estos hombres en la Revolución Francesa? La fraternidad los unía no un papá, eran hermanos en cuanto a principios, en cuanto a ideales, en cuanto a concepciones y enfoques. Pero una vez se acabaron las concepciones, se acabaron los enfoques y se acabaron los principios, dejaron de ser hermanos. Existe una fraternidad universal católica, claro, porque nosotros tenemos referente a un Padre, Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque nuestro Señor Jesucristo no fue el que nos enseñó a decir, y cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro. O sea que tenemos un papá. Un papá. Cuando Jesucristo se dirigía a Dios, ¿cómo le decía? Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo siempre soy obediente a mi Padre Dios. Y nosotros tenemos entonces ese Padre Dios, a ese papá, porque Jesucristo nos lo enseña, nos lo muestra. Cuando a través de la fe, y en virtud de esa fe, el bautismo, nos hacemos hijos de Dios, hijos en el Hijo. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que por la fe y el bautismo se hacen hijos en el Hijo. Por eso Jesús es nuestro hermano mayor y a través de Jesucristo nosotros somos hijos del Padre. Esa es la fraternidad universal, es decir, una fraternidad católica, fraternidad universal católica, porque tenemos un referente que es nuestro papá. Pero la fraternidad universal masona, gnóstica,
no hay papá, hay elementos que unen como hermanos, entre grandes comillas, es basados en principios, en conceptos, en enfoques, en morales, en caminos. Pero una vez que se acaba eso, o se desvirtúa eso, o se tropieza con eso, o se puede tropezar en esa realidad, entonces, ¿dónde está la fraternidad? Se acaba. Y entonces, ¿el padre qué? No hay padre. Porque la fraternidad universal es una fraternidad sin paternidad. Es una realidad bastante etérea, muy gnóstica, que no nos dice nada. Pero entonces, a través de estas cosas que estamos viendo en virtud de un virus, sí podemos llegar a interpretar que en momentos de angustia, de desolación, de inquietud, el ser humano pierde referencia a Cristo Jesús y se enfoca más en las realidades, ¿no?, de ayuda. No me importa que este sea musulmán, no importa que este sea budista, no me importa que este cree en la Pachamama, no me importa, lo importante es que todos somos hermanos. Lo importante es que nos debemos ayudar, y yo creo que en principio sí nos debemos ayudar. Pero es el trabajo que se está haciendo que se va a perder la realidad, el enfoque, se va a perder el enfoque, es decir, Cristo Jesús, que es el único camino para llegar al Padre, para que se hable de fraternidad universal, porque hay un papá. Esa fraternidad que nos enseña la Iglesia Católica es la fraternidad universal, es decir, la fraternidad católica, porque hay un papá. Pero en la otra, ¿dónde está el papá? Eso es lo que yo quiero que usted piense. Entonces, si puede haber un colapso económico, que puede haber, si en virtud de eso la gente se asusta, si en virtud de eso la gente pierde enfoque en cuanto a su religión, a sus principios, entonces empezamos todos a pensar, bueno, entonces vamos a ayudarnos, vamos a cooperarnos, y es la manera de quitar a Cristo Jesús, que es Dios, verdadero. Entonces, desdibujándose todas las realidades de las religiones. Cuando uno estudia historia de las religiones, ve uno, sin temor a equivocarse y sin temor de ser antipático, que todas las religiones, excepto la cristiana católica, son en mitos y en leyendas, con un sustrato histórico. La Iglesia Católica no. Se estudia. Tiene basamento histórico. ¿Por qué existe Iglesia Católica? ¿Por qué creemos en Jesucristo? ¿Por qué existe religión cristiana? Cuando usted estudia la religión cristiana, va a ver que es muy distinta a lo que enseña la religión budista. No sé si él puede decir religión porque es una visión atea. Usted va a estudiar la religión musulmana y está llena de fábula y fantasía. El origen de esa religión. Usted mira las diferentes religiones y los diferentes dioses que tienen los de la India y eso es para llenarse de sorpresa. Mira usted las religiones animistas, sintoístas, indigenistas, todo está basado en fábulas y en mitos. No tenemos que ser demasiado inteligentes para poderlo saber. La Iglesia Católica tiene un origen histórico real. Y cuando nos metemos a la Sagrada Escritura y confrontamos con la realidad histórica, ¿no?, vemos cómo se ha venido desarrollando y se ha venido llevando a efecto y a su realidad lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, para concluir, si nosotros analizamos los signos de los tiempos, si analizamos y hacemos discernimiento de las cosas y evaluamos todos para quedarnos con lo mejor, entonces simplemente observar todo esto para ir mirando pausadamente, sin señalar a nadie, sin decir que el origen de esto o que va a pasar esto, sin entrar a este tipo de cosas, pero sí observar que los signos nos están mostrando algo.
Y eso sí lo estoy viendo yo. Como sacerdote, para mí ha sido un golpe terrible, terrible esto de no poder celebrar misas sin las personas, sin gente, sin asamblea, sino uno solo. Que las puertas de los templos se hayan cerrado y que muy poquitos el templo está abierto durante el día. En la mayoría de los templos están cerrados y unos dejan algunas horas para que la gente entre a hacer sus oraciones. Eso es una cosa muy, muy fuerte para uno como sacerdote. Y eso le está diciendo a uno, algo pasa. Yo pregunto, ¿cerraron las mezquitas? ¿Cerraron las sinagogas? ¿Cerraron los centros de cultos protestantes? Son salones. Son salones. ¿Cuándo se reúnen a orar? En una cosa de estas, en un centro de estos, en un salón de estos. La iglesia es distinta porque nosotros tenemos al Santísimo. Cristo Jesús allí. Celebramos la Eucaristía allí. Mientras que el culto protestante es distinto al católico. Y el culto musulmán y el culto judío es distinto al nuestro. Y el culto budista es distinto. Tienen sus templos. Pero pueden orar en diferentes lugares. Nosotros tenemos a Cristo Jesús en el templo. Y celebramos la Eucaristía en el templo. Es ahí. Es el referente. Es que Dios está en todas partes. Sí, claro, Dios está en todas partes. Dios está en su habitación y está en el pobre, ¿no? Y está en el tullido y está en el rico y está en el niño y está en el inocente y está en el menesteroso tirado en la calle. Pero de una manera especialísima en la Eucaristía, porque ahí está todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Ve? Entonces no nos hagamos unas visiones de pronto hasta panteístas o muy sentimentales. Cristo está en el pobre, Cristo está en el menesteroso, Cristo está en el enfermito, ahí está Cristo Jesús. Y efectivamente, ahí está Cristo Jesús. ¿Listo? Pero ¿dónde usted va a adorar al Señor? ¿Dónde usted lo va a adorar? ¿Frente al enfermo? Señor, te adoro. No, por favor, no seamos ridículos. ¿Dónde usted lo va a adorar? ¿Frente al menesteroso? No, no, no. La parte del culto hay que tenerla en cuenta. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. ¿Cuál es la fraternidad universal católica? ¿Y cuál es la fraternidad universal masona? Repito, ¿cuál es la fraternidad universal católica? Que la hay, está en el catecismo, está en los documentos de la iglesia. ¿Y cuál es la fraternidad universal masona? Ahí es donde usted tiene que hacer un buen discernimiento. A raíz de todos estos acontecimientos de este virus, el COVID-19. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.